Bueno, shalom a los que nos ven por YouTube. Y como ven, atrás de mí, como dice ahí el cartel, Feliz Sukkot. Estamos en una de las fiestas de nuestro Padre Eterno, nuestro Dios, ¿no? Si bien el primer día de esta fiesta, que fue el miércoles, el martes al anochecer, ya estuvimos hablando un poco sobre esta fiesta, tal vez para los que no se conecten y no conozcan, esta es la fiesta de Sukkot, que quiere decir cabañas en hebreo, y que dice el Padre que tenemos que habitar en las cabañas durante 7 días y tenemos que alegrarnos. Esta es una fiesta de alegría. Si recuerdan, antes de esta fiesta tuvimos lo que fue Yom Kippur, el día de perdón, que era un día de afligirse, un día de hacer ayuno, de estar afligidos delante de su presencia, pero en esta fiesta tenemos que alegrarnos. Amén. Amén. Y es una fiesta muy linda porque también, basándonos en estudios de las Escrituras, en estudios profundos de las Escrituras, sabemos que Yeshua, que nuestro Salvador, nació en esta fiesta. Amén. Amén. Fue concebido en la fiesta de luminaria, en Hanukkah, o sea, fue concebido en el vientre de María y nació 9 meses después en Sukkot, en tabernáculos. Amén. Y bueno, la palabra que quería compartir con ustedes hoy, le puse como subtítulo Nuestra bendición. Y vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 33, vamos a leer del 3 en adelante. Y dice: a José dijo: bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los ángeles escogidos, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Ahí vemos que estas bendiciones aquí están siendo para José, uno de los hijos de Jacob, parte de las 12 tribus de Israel. ¿Qué tiene que ver estas bendiciones? Porque el título, como dijimos, es nuestra bendición, ¿no? ¿Qué tiene que ver estas bendiciones que fueron dichas para Jacob con nosotros? Si una cosa es con Jacob, pero con José, que con nosotros. Pero ahora vamos a ver que estas bendiciones que fueron dadas para José también fueron dadas para nosotros. Por eso son nuestras bendiciones. Son las bendiciones para las ovejas perdidas de la casa de Israel, que somos nosotros. Amén. Vamos a seguir leyendo unos versículos más de lo que dice la bendición a José. Dice: con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién fue el que habitó en la zarza? Si recuerdan si recuerdan el pasaje, ¿no? De que dice que había una zarza ardiente y no se consumía. Y como bien dijo Luján, el que estaba allí era Dios, pero en su manifestación de hijo. Era Yeshua el que estaba allí en la zarza, era Jesús, porque Él es la única manifestación que nosotros conocemos. Porque si conociéramos a Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, en todo su poder, Dios es tan poderoso y tan santo que nos destruiría. No podríamos soportar la gloria que tiene Dios. Entonces Él mandó a su Hijo unigénito a que lo conociéramos a través de Él, aún en el Antiguo Testamento. Amén. Y dice: el que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe de sus hermanos. Si recuerdan, José iba a ser el primogénito de todos sus hermanos, ¿no? Y sigue diciendo: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con las que acornea a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Y me pueden decir: bueno, ¿quiénes son estos millares? Porque acá no está hablando de miles, sino que está hablando de millares, de millones de personas. Nosotros somos esos millares de Efraín y de Manasés. Porque si recuerdan que Jacob dice que adoptó a sus nietos, Efraín y Manasés, y dice que le dio la primogenitura
a Efraín, aunque era el menor, en vez de a Manasés. Y él pasó a ser parte de, como si fuera la tribu de José. Y vamos a ver ahora que nosotros somos parte del pueblo de Israel, como siempre decimos, y somos parte de esas 10 tribus que se separaron. Porque el pueblo de Israel consta de 12 tribus. Pero vamos a ver ahora en Primera de Reyes que hubo una división. En Primera de Reyes capítulo 12, después que reinó Salomón, vamos a leer el versículo 16 y 17. Primera de Reyes capítulo 12, 16 y 17. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, porque para el contexto de lo que está hablando aquí, dice que Salomón, como pasa en los días de Salomón, era el rey de Israel, ¿no? Y como pasa en el día de hoy, el pueblo tenía que pagar impuestos. Y dice que Salomón, por eso digo, como pasa el día de hoy, ¿no? Él le puso más impuestos y el pueblo no podía pagar. Entonces cuando Salomón murió y empezó a reinar su hijo, el pueblo fue y le pidió al rey, le dijo: ¿será que nos puede bajar los impuestos? ¿No? Y el rey Roboam, ¿qué hizo? Fue a pedirle consejo a los ancianos. Y los ancianos, ¿qué le dijeron? Bueno, sí, bajale los impuestos, cobrale menos. Pero lamentablemente, como hacemos muchas veces nosotros, las personas que nos equivocamos, le vamos a pedir consejo a veces a personas que no convienen. Porque dice que le fue a pedir consejo a los jóvenes también. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? No, cobrale mucho más impuestos que tu padre. Decirle que uno de tus dedos va a ser como el lomo de tu padre. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo dijo: no, nosotros no tenemos por qué aguantar esto, ¿no? Y dice, cuando todo el pueblo vio, pues 12:16, dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá, o sea, sobre los judíos. Ahí vemos que hubo una división, se separó una parte del pueblo de la otra. Y dice en el 12:20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar una tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Ahí vemos que se separaron 10 tribus por un lado, que fueron conocidas como, ahora vamos a ver, como casa de Israel o como casa de Efraín, y las otras 2 tribus, que fue la tribu de Judá y un poco de Benjamín, quedaron por otro lado, ¿no? ¿Y qué pasó con esas tribus? Esas tribus fueron dispersas. Seguimos leyendo el capítulo 12, por ejemplo, sabemos que los títulos muchas veces están mal, pero en este caso nos sirven, ¿no? Dice: el pecado de Jeroboam. Jeroboam, si se recuerdan, es el que quedó reinando sobre las 10 tribus. ¿Qué pasó? Que Roboam, el rey que quedó con 2 tribus, él se quedó en Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces dijo el otro rey Jeroboam que no tenía dónde ir a adorar. El pueblo no tenía dónde ir a un templo para ir a adorar, ¿no? Entonces mandó a hacer estatuas y lugares donde el pueblo adore, pero que no era lo que Dios había mandado. Entonces pecaron en gran manera y fueron esparcidos, fueron llevados cautivos por Asiria 700 años, más de 700 años antes de la venida de Yeshua. Amén. Y se perdieron, se mezclaron en las naciones y nunca volvieron a ser pueblo, nunca volvieron a la tierra de Israel. Y vemos vamos a Mateo ahora, en Mateo 15, ¿qué es lo que nos dice Yeshua? En Mateo 15:24, dice, hablando Yeshua, ¿no? Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí vemos que aquí Yeshua no dijo que él había sido enviado a los gentiles, no dijo que había sido enviado a los romanos, no dijo que había sido enviado a los judíos. Él dijo que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son esas ovejas? Como lo dijimos, como lo venimos viendo. Esa parte del pueblo que se dividió, esas 10 tribus que se perdieron.
esas ovejas que se perdieron de su pastor, que era Yeshua. Y esto es muy importante para nosotros porque nosotros somos esas ovejas perdidas. Nosotros tenemos descendencia de esas tribus, porque sin saberlo, esas tribus se fueron esparciendo por todo el mundo. Se fueron para Italia, para Portugal, para un montón de lugares, para África, y un montón de personas llegaron a ser descendencia de ese pueblo de Israel. Amén. De sangre. Y si no fuéramos parte de sangre del pueblo, sabemos que por la fe en Yeshua somos injertados en el olivo, que es Israel. Amén. Entonces, teniendo eso en cuenta, eso es muy importante para entender muchas cosas. Si no entendemos quién es la casa de Israel y la casa de Judá, va a estar nublado nuestro entendimiento cuando leemos las Escrituras. Porque me pasaba en el pasado. Leía la casa de Israel y la casa de Judá, y yo decía, ¿qué es esto, no? ¿Quiénes son estas personas que nos nombra acá? Porque, por ejemplo, en los profetas, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, los nombra mucho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo en cuanto a esto. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 37, un pasaje muy conocido por todas las personas cristianas, no evangélicas, porque se ha predicado mucho sobre esto, sobre lo que se llama el Valle de los Huesos Secos. Y vamos a entender un poquito más de lo que nos está hablando aquí en las Escrituras, en estos versículos. Vamos a empezar leyendo Ezequiel capítulo 37. Y dice aquí el profeta Ezequiel: la mano de Yahweh vino sobre mí. A ver, ¿quién es la mano de Yahweh? Que dice aquí en estos versículos. Yeshua. ¿Eh? No, porque vos ya sabés, no vale. Yeshua es la mano, es la yad de Yahweh, que se puede traducir yad como dedo o como mano. Es lo que obra de Dios, lo que hace las obras de Dios, como nuestra mano, que es la que hace la cabeza piensa, y nuestra mano hace lo que nosotros le mandamos, ¿no? O sea que Yeshua vino sobre el profeta Ezequiel, dice, y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí vemos que dice que, vamos a ver más adelante, que dice que eran huesos secos, ¿no? ¿Qué significa aquí? ¿Qué significado tienen los huesos? La muerte. Algo que no servía para nada, porque un montón de huesos no sirve para nada, ¿no? Y dice en el 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahí vemos que dice que estaban secos en gran manera, o sea que no servían para nada, y no tenían ninguna utilidad, estaban tirados allí, no tenían vida, y que eran muchísimos en cantidad. Dice que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y dice en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Ahí vemos que no tenían vida estos huesos. Y el profeta les dice a Yahweh que solo él sabía si esos huesos podían vivir o no. Amén. Y en el versículo 4 dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos, oíd la palabra de Yahweh. Amén. Ahí vemos la importancia de la palabra de Yahweh. La importancia que tiene su palabra, porque sabemos que la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios alimenta. Y la palabra de Dios, le puse esta palabra que puede ser graciosa, pero aumenta. Porque es como agua, ¿no? Dice que la palabra es como agua. Dice que es como lumbrera que alumbra, que es como un alimento que nos alimenta, pero es como agua también, ¿no? Y vimos que esos huesos estaban secos en gran manera. Entonces, vemos que fue lo primero que llegó a los huesos, la palabra. La palabra de Yahweh es importantísima, porque dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es importantísimo para nosotros y para todas las personas el oír la palabra de Dios, el estar atento a lo que Yahweh nos habla a través de su palabra, ¿no? Y dice
en el 5, así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Así que vemos que, obviamente, como eran huesos y estaban secos y no tenían vida, no tenían espíritu. Pero aquí dice que que Yahweh iba a hacer entrar espíritu en ellos. Amén. Y el Ruach también es el que nos da vida. El Espíritu Santo es el que vivifica los huesos muertos, ¿no? Y dice en el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Ahí vemos que es un proceso, no es que le dio vida de un momento para el otro. Lo primero que hizo el espíritu y no lo material, la carne. Sí, pero también otra cosa que podemos ver es que el proceso empezó de adentro para afuera. No era que primero cambiaran lo de afuera, porque esto es una representación de nosotros. De cuántas veces fuimos huesos secos sobre esta tierra. Cuántas veces no tuvimos ningún valor, no dimos ningún fruto para Dios. Muchas personas hoy en día están viviendo así. Muchas personas hoy en día no tienen fruto. Están como huesos secos tirados en la tierra, inservibles. Amén. Pero aquí vemos que Dios dice que quiere hacer que vivan. Dios quiere hacer que el Espíritu entre sobre ellos. Dice, y pondré sobre vosotros y haré subir carne sobre vosotros. Y os cubriré de piel. Y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Y sabéis que yo soy Yahweh. Y el 7 dice, profeticé pues conforme como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué les hace pensar en esto? A ver si piensan lo mismo que yo. Cuando dice que hubo un ruido y que hubo un temblor. ¿No se les viene nada a la mente? Bueno. Es como que están, los huesos están secos, pero que tuvieran vida, porque se están moviendo. Y es Dios que los está haciendo mover. Sí, es Dios que le va a dar vida. Pero esto que vemos aquí, en este versículo, es una profecía doble. Porque es una profecía que hoy en día se está llevando a cabo. Hoy en día muchas personas están pasando de ser huesos secos a tener carnes, a tener tendones, a sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Pero también, en un futuro, va a pasar esto. Todas las personas que murieron y que están en la tumba, dice que van a ser levantados. Y entonces aquí vemos, ¿no?, que dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense que alguna persona que murió hace 1000 años, ya sí, la resurrección de los muertos, ya los huesos están hechos polvo, ¿no? Entonces aquí se va a juntar el polvo, lo que quede, que está en la tierra, o por ahí algún asesino lo descuartizó y tiró una parte por acá y una parte por allá, y dice que se va a juntar hueso con hueso para que revivan las personas, ¿no? Y miren lo que dice en el 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Vemos que muchas personas están empezando en esta restauración, pero falta el espíritu sobre ellos. Y eso también va a pasar, como dije, proféticamente en un futuro, cuando la resurrección de los muertos van a resucitar los cuerpos y van a tener espíritu. Y dice en el 9, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre muertos y vivirán. Sobre estos muertos y vivirán. Amén. Ahí vemos, ¿no? Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Amén. Lo que estamos viendo. Que muchas personas, lo he escuchado yo miles de veces a este sermón, ¿no?, en la iglesia evangélica, dice, sí, porque las personas que están en pecado son los huesos secos, fulano es un par de huesos secos, te convertís y pasás de ser hueso seco a ser parte del pueblo, a ser hijo de Dios. Pero aquí dice que los huesos secos son
la casa de Israel. Esas ovejas que se habían perdido y andaban en el mundo dispersas y habían perdido su identidad, eran como huesos secos. Andaban en el mundo sin Dios, andaban en el mundo en sus deleites de la carne, andaban en el mundo en las costumbres, en las malas costumbres heredadas de nuestros padres, dice la Escritura, y éramos como huesos secos, no servíamos para nada. Estamos tirados ahí, inservibles para Dios, no dábamos fruto. Pero de repente, dice, como dice en el 4, dijo, oíd la palabra. De repente nosotros en alguna parte de nuestras vidas oímos la palabra de Dios. Y ahí empezó el proceso. Empezó el proceso de adentro para afuera. Empezó el proceso de los tendones, de la carne, de la piel, a un proceso de crecimiento espiritual en nosotros. No fue de un día para el otro. No es que, sí, fulano se convirtió el 2 de diciembre y ya está. No. Hay un proceso, nosotros un caminar. Y como vimos, dice, y empezamos a entender que somos parte de ese pueblo de Israel. Empezamos a volver a las sendas antiguas. Y a entender que nosotros somos personas que, si somos parte del pueblo de Israel, estamos bajo pacto. No somos personas cualquiera. Amén. Amén. Y dice, sigue diciendo en el versículo 11, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y podrán decir, bueno, ¿y por qué le pasó esto al pueblo de Israel? ¿Por qué llegaron a ser huesos secos? Por la desobediencia, por la idolatría, por hacer cosas que Dios nos mandó. Por eso Dios permitió que pasaran todas estas cosas, que llegaran a ser huesos secos. Incluso si hay personas que vamos a decir, no, pero yo nunca, hay personas que dicen, no, pero yo nunca hice mal, ¿no? Sabemos que, aunque nosotros pensamos que somos, Se criaron dentro de la iglesia. sí, que se criaron dentro de la iglesia, aunque nosotros somos, a nuestro parecer, personas rectas, dice que en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. Porque no depende de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, sino de lo que la Escritura Dios dejó establecido que es. Amén. E incluso puede estar escuchando a alguien aquí esta prédica y decir, bueno, pero yo ya soy parte de la casa de Israel, ya volví a las sendas antiguas, ya estoy guardando los mandamientos, pero me está yendo mal. Tengo problemas económicos, tengo problemas con mi familia, tengo problemas de salud. ¿Por qué me está pasando esto? Y si recuerdan una historia, que Yeshua es el personaje principal, como en todas las mejores historias, dice que en Juan capítulo 9, no lo vamos a buscar, pero dice que había un ciego de nacimiento y que de repente iban pasando los discípulos por allí y le preguntaron a Yeshua, ¿quién pecó, este o sus padres, para que nazca así ciego? Y Yeshua le dijo, no pecó ni él ni sus padres. Él nació así para que se vea la gloria de Dios. Amén. Amén. Y muchas veces estamos pasando por dificultades, por problemas, para que se vea la gloria de Dios en nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando Yeshua fuese ciego, dice que hizo barro y le puso sobre los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé. ¿Sabe qué quiere decir Siloé? Enviado. Él se estaba lavando en las aguas de Yeshua, que es el enviado. ¿Y qué pasó con ese ciego? Fue sanado. Y dice que todos los que lo veían decía, pero este no es el que nació ciego. Y algunos decían, no, pero este es muy parecido. Y entonces dice que se armó un revuelo en la ciudad. Y los fariseos y los religiosos de la época lo mandaron a llamar. Y le dijeron, ¿qué es esto que ahora ves? Y el ciego le dijo, no sé, yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. Y dice, pero ¿cómo? Porque Yeshua lo había curado un día de reposo. Dice, ¿cómo te puede curar a alguien y no guarda el Shabbat? Pero ¿dónde dice en las Escrituras que el Shabbat no se puede curar a alguien? Dice que no hay que trabajar, no que no hay que curar, no hay que hacer el bien. Entonces era un mandamiento de hombres, un mandamiento que ellos habían inventado, que el que Yeshua rompió, vamos a decir así, para sanar a aquel hombre. Así que muchas veces, si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, cuando ya hemos hecho un cambio nosotros,
sabemos que es para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que si hay algo que estamos haciendo mal, nos muestre y podamos cambiar. Y si es que no estamos haciendo mal nada y estamos pasando por un mal momento, pidámosle a Dios que demuestre su gloria a nosotros. Que demuestre su gloria a nuestras vidas. Que haga un milagro a nosotros, que cambie eso que está mal. Amén. Y que podamos pasar a ser personas que tengan frutos de arrepentimiento, frutos de fe, que podamos tener el espíritu de Él. Amén. Porque podemos, muchas personas dicen, porque bueno tener el espíritu, o muchas personas no entienden para qué es que tenemos el espíritu. Este espíritu que vimos aquí, que el profeta Ezequiel pidió que vaya sobre esos huesos, porque dicen que eran huesos y que tenían carne, pero que no tenían espíritu. Que no estaban allí, ¿no? Y en el mismo profeta Ezequiel nos contesta y nos da la clave para qué sirve el espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. En Ezequiel 36, un poquito más antes, digamos, un capítulo antes, Ezequiel 36, 26 y 27, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaréis de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré en vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. ¿Para qué sirve el Espíritu de Dios? Para poner por obra los mandamientos de Dios, los preceptos. No sirve para estar gritando, o para algunos en las iglesias pentecostales lo primero que te dicen: ¿vos hablas en lengua? Y si le decís que no tenés el Espíritu, entonces, ¿en dónde dice eso en la Escritura? En ningún lugar. En ningún lugar. Sino que aquí vemos que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. El Espíritu Santo dice que es nuestro ayudador. Él nos ayuda a hacer lo que nosotros no podemos por nuestra propia fuerza. Sabemos que los mandamientos de Dios no son difíciles de guardar, pero muchas veces, como lo decimos siempre, por nuestra mala costumbre no podemos. Porque estamos acostumbrados a hacer otras cosas, porque estamos acostumbrados a comer otras cosas, no lo podemos hacer, nos cuesta. Pero ahí es donde entra el poder de Dios, donde entra el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, y nos ayuda a hacer esas cosas. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más de lo que veníamos leyendo de los huesos secos. Llegué al versículo 11, vamos a leer el 12 ahora. Dice: por tanto profetiza y dile: así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 12. Ahí vemos que, como les dije, esto es una profecía doble, porque dice que van a salir de los sepulcros, y va a llegar el día cuando Yeshua venga, que dice que los sepulcros van a ser abiertos, y va a salir las personas que creyeron en Él, que están allí, y los cuerpos van a ser transformados. Y dice, y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Muchas personas piensan que vamos a ir a vivir al cielo, pero la Escritura dice que vamos a vivir 1000 años en esta tierra. Y que vamos a estar ¿dónde? Si somos parte del pueblo de Israel, vamos a estar en la tierra prometida. Amén. Dice: y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé, y lo hice, dice Yahweh. Vamos a seguir leyendo. Dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Amén. Amén. Ahí vemos las dos tribus separadas. Un palo, el palo de Judá, una rama, y el otro la casa de Israel, o la casa de José o de Efraín, ¿no? Y dice: júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno, y sean uno solo en tu mano. Amén. Vamos, como vemos, después de la resurrección,
los dos pueblos van a pasar a ser uno. Amén. El pueblo, los judíos, como se conocen ahora, la casa de Judá, y la casa de Israel, nosotros. Porque el problema es que ahora no podemos ser uno, porque ellos no reconocen al Mesías. Ellos no reconocen a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Ellos tienen un velo puesto por Dios, entonces no podemos ser uno. Pero después que todas estas cosas hayan pasado, los dos pueblos van a ser uno. Dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no os enseñaste que te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y de las tribus de Israel con sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Amén. Amén. Nosotros somos, como dice ahí, esa casa de Israel que está esparcida en las naciones a las cuales fueron, porque no es que nosotros fuimos llevados. Dice, y las recogeré de todas partes y los traeré a la tierra. Dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Quién será ese rey que va a estar sobre las dos tribus? Yeshua. Yeshua va a ser ese rey. Y no se van a volver a separar más en dos reinos, dice. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de toda su rebelión con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Amén. Ahí vemos que en el día venidero, que Yeshua venga, que los dos pueblos vuelvan a ser uno, vamos así guardando sus estatutos y sus mandamientos bajo el mandato del rey. Así que, hermanos, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Que la bendición de Efraín y de Manasés, la bendición de José es nuestra bendición, porque nosotros somos parte de ese pueblo escogido, de esa casa de Israel. Amén. Que Yahweh los bendiga.